Y es que si este ventilador de arriba me lo pueden quitar, porque estoy perdiendo la voz. Cuando uno está sudando y te meten un chorro de aire, me mata. Entonces, si es tan amable, hermano, de quitarme ese aire, se lo agradezco. Bueno, hermanos, como sabéis, hemos estado en la península pues un mes. Estuvimos unos días primeramente en Alicante y salimos corriendo a Alicante porque aquello era un horno, pero un horno terrorífico. Fuimos un día a una piscina y yo me asusté porque pensé que era una piscina climatizada. Y digo, pero ¿cómo ponen una piscina climatizada con 40 grados? No estaba climatizada, es que estaba caliente, ¿no? Y bueno, después de ahí nos fuimos, estuvimos en Galicia, estuvimos un domingo predicando en la iglesia del pastor Walter, la iglesia Revive en Cangas, y ya Galicia es otra cosa, ¿no? A pesar de que había días de calor, pero vamos a ver, calor que se puede soportar perfectamente, dormíamos tapados todas las noches y estuvimos con mi suegra Esperanza, ya ella, sabéis que es muy mayor, tiene ya 93 años, vive sola, ella vino muchas veces a Tenerife, se quedaba largas temporadas con nosotros, pero ya ella pues ya no puede. Y entonces, pues claro, nosotros todas las veces que podamos queremos ir a estar con ella, pasar unos días. Y la verdad que ha sido un tiempo muy, muy hermoso para estar tranquilo. Bueno, tranquilo relativamente, porque todos los días llamadas, mensajes, WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya entra dentro de lo, digamos, de lo habitual, de lo normal. Me dio tiempo de componer algunas canciones nuevas, que ya las enseñaré el domingo, si Dios quiere. Y es que a veces cuando uno tiene un poquito de calma y un poquito de reposo, pues tienes tiempo también para leer, ¿no? Y para estudiar y para renovarse uno a nivel personal, ¿no? Los jóvenes están de campamento. Ese es el motivo por el cual esta tarde hemos intentado hacer la alabanza lo mejor posible, porque todos los jóvenes están en el campamento. Yo agradezco el gran detalle que ha tenido Miguel, Armandito también y Diego, no sé si algún otro, perdone si me olvido algún nombre, de bajar del campamento del Puerto de la Cruz, donde estamos teniendo el campamento, para poder estar aquí en el culto y retransmitir el culto del cual dependen, como sabéis, muchas personas. Oren por el campamento para que sea de bendición. Ya sé que ha habido un campamento de niños, ha habido otro campamento de adolescentes. Por primera vez este año se ha hecho un campamento en la península, concretamente en Toledo, donde hicimos el congreso de la iglesia virtual este año. Allí ha habido un campamento, ya seguramente Anderson nos dará un informe el domingo. Y ese es el motivo por el cual faltan muchos hermanos, sobre todo todos los jóvenes y hermanos que están allí de cocineros, de ayudantes. Pero bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí. Y como decía la hermana, hoy es el cumpleaños de Elena, ya está más mayor que yo. Ella me lleva 2 meses a mí, así que ya me tocará a mí ahora cuando me toque, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de estar otra vez aquí en casa, de ver a Priscila, a Matías, al nieto, que cada vez hace más tonterías. Ahora está guapísimo, no me digan que no, ¿eh? No me digan que no, ¿eh? Cualquiera dice que no, ¿eh? Bueno, hermanos queridos, vamos a pasar a la palabra, si os parece, que es lo principal y lo más importante. Yo en esta ocasión os quiero llevar al tercer evangelio. Sabéis que tenemos 4 en la Biblia. El tercer evangelio se llama Lucas y concretamente en el capítulo 8, vamos a poner ahora ahí en la pantalla por si queréis seguir la lectura conmigo. Esta porción que voy a leer incluye 2 historias de 2 personas con problemas, 2 personas que no se conocían entre sí, pero 2 personas que recurrieron a Jesús. Una abiertamente y la otra, digamos, tratando de pasar desapercibida, porque tenía un problema que, ahora lo vamos a leer, le tenía amargada durante 12 años de su vida. Dice la Biblia que no había forma de detener esa especie de hemorragia continuamente que tenía esta mujer, lo cual la convertía en una mujer inmunda. Saben, en la Biblia uno de los temas que más se menciona es el tema de la sangre. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, el tema de la sangre recorre todos y cada uno de los libros de la Biblia. Y el tema de la sangre es muy interesante. De hecho, el nombre Adán lleva la palabra sangre incluida. Adam, Dan, esa sílaba Dan, significa en hebreo sangre. Y dice la Biblia que en la sangre está la vida y en la vida está la sangre.
Por eso hay prohibiciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también, aunque parezca mentira, de no comer sangre. Y cada vez que había un derramamiento de sangre, siempre ocurría algo en el mundo espiritual. No voy a hablar exactamente de ese tema, pero sí lo estoy mencionando, porque cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, se consideraba que estaba inmunda. Incluso tenía que salir de la casa, dormir en una habitación aparte, y después de ese periodo tenía que purificarse, y esto se hacía sumergiéndote en agua, en una especie de piscinita que, como sabéis, se llamaba mikvé. Y esta mujer tenía este problema continuamente en su vida. Sobra el decir que cuando una mujer estaba con esta situación, en este periodo, no podía tener contacto con nadie, no podía tocar nada, porque todo lo que tocaba inmediatamente quedaba inmundo, y no podía ir ni a la sinagoga ni al templo de Jerusalén, porque no estaba purificada para poder asistir a escuchar la palabra, para poder adorar a Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta mujer llevaba 12 largos años sin poder entrar al templo, porque su condición de mujer inmunda se lo impedía. Esa es una historia. Pero la otra historia es la de un rabino judío. Y quiero decirles, por si no lo saben, que los rabinos son gente de mucha influencia y de mucho peso en la vida social de las personas en Israel y donde haya una sinagoga. Cada vez que hay que pedir un consejo, cada vez que hay que tomar una decisión, cuando se va a circuncidar a un hijo, cuando se tiene que casar una persona, cuando hay que resolver un problema matrimonial o de la índole que sea, siempre, siempre, sí o sí, hay que recurrir al rabino de turno. El rabino no es una persona que pasa desapercibida en la vida social del pueblo de Israel, sino que es una persona con mucha, mucha influencia y es, digamos, el equivalente a un pastor, pero yo diría que aún más, mucho más. Porque el rabino incluso te puede expulsar de la sinagoga, lo cual te excluye de la vida social. Ya no tienes contacto con la familia, con los hermanos o miembros de tu sinagoga. Tampoco puedes asistir a otra pensando que, bueno, me echaron de aquí, pero voy a otra. No te puedes llevar mal con el rabino, porque el rabino en un momento determinado puede ir a tu puesto de trabajo y decir que te echen y nadie te va a contratar. Es decir, que la vida de un rabino es una vida de mucha influencia. Se calcula que aproximadamente estudian como unos 5 años para poder llegar a ser rabino, y luego dentro de la vida de los rabinos hay muchas especialidades. Por ejemplo, tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, pero por ejemplo hay un tipo de rabino que se llama el moel. El moel es el encargado única y exclusivamente de hacer las circuncisiones de los niños. Esto es un tema muy delicado y a ningún judío se le ocurriría no circuncidar a su hijo, porque incluso, y lo sabemos porque nos lo han contado y lo hemos comprobado, que por ejemplo cuando los niños están jugando en un parque y las madres están allí hablando entre sí, una de las preguntas habituales que sí o sí una madre te va a hacer cuando ves a su hijo jugar con tu hijo es: ¿tu hijo está circuncidado? Porque si no está circuncidado, automáticamente le dice a su hijo: ven y no se junten con ese niño, no jueguen con él, porque es un incircunciso. Llamarte incircunciso es un insulto. Des en cuenta que David lo utilizó cuando se dirigió al gigante Goliat. Le dijo: este incircunciso que ha provocado a los escuadrones de Israel. Por lo tanto, los judíos sabían perfectamente que los rabinos eran y son personas de mucha influencia. Y hay uno de ellos que se llama Jairo, que vamos a leer la historia de lo que le estaba pasando en su hogar. Porque todos tenemos una vida privada. Una cosa es la vida que llevemos aquí en la iglesia y otra cosa muy diferente es la vida privada que todos llevamos. Y ahí no todo el mundo sabe lo que está pasando, de bueno o de malo. Pero dice en el verso 40 que cuando Jesús volvió, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Quiero decirles que es muy importante saber el significado del nombre Jairo,
porque tú sabes que en el mundo del judaísmo al nombre se le considera el código genético espiritual. Así como tenemos una especie de código genético, ¿verdad?, que nos distingue, que nos diferencia a unos de otros, el nombre en el pueblo de Israel es algo tremendamente importante. No es que se le pone un nombre al azar a un niño o a una niña, sino que a veces se ora y se va al rabino para que el rabino reciba la revelación del nombre que le tienen que poner los padres a ese niño o a esa niña. Porque el nombre no es algo que nos cambiamos cada cierto tiempo. Bueno, ahora me llamo Manuel, pasado me llamo Antonio, el año que viene me llamo David, el otro año me llamo Pedro. No, si el nombre es algo con lo que te marcan para toda tu vida, ¿verdad? Y este hombre le pusieron Jairo, que significa el iluminado. Noten eso. Este hombre era el principal de la sinagoga, era el rebe. Una cosa es el rabino y otra cosa es el rebe. El rebe es el rabino de rabinos. Es como, por ejemplo, decir, en esta ciudad de Santa Cruz hay 20 sinagogas y cada sinagoga tiene su rabino. Pero luego hay un rabino que es el que supervisa, el que controla, ¿verdad?, el que atiende, el que ministra a dichos rabinos. Sería una especie de obispo, ¿no? En la Iglesia Católica sería el obispo, ¿no?, que es el que atiende a la diócesis, o el presbítero en una denominación evangélica. En fin, puede recibir diferentes nombres. Este era el principal, era el más importante de los rabinos de esa zona. Este principal de la sinagoga, ya digo, llamado Jairo, vino a Jesús y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora, esto no es algo que puedes ver todos los días, al contrario. Vamos a ver después cómo los rabinos habían tomado el acuerdo de expulsar de las sinagogas a toda aquella persona que dijera que Cristo era el verdadero Mesías. Y eso te cerraba todas las puertas, te hacían lo que se llama el ostracismo. Nadie te saludaba, nadie te hablaba, nadie te compraba tus productos, nadie te compraba lo que tú pudieras estar vendiendo, nadie te vendía lo que tú necesitaras, tu familia te daba la espalda. Era como morirte en vida. De hecho, en algunas tribus latinoamericanas, en Sudamérica, cuando se practicaba contra una persona el ostracismo, que era quitarle el habla, el saludo, etcétera, etcétera, terminaban entrando en una depresión tan profunda, en una desesperación tan terrible, que era como un muerto viviente, que terminaban suicidándose muchos de ellos. Y los rabinos habían acordado que cualquier persona, da igual la tribu a la que perteneciera, da igual la edad que tuviera, en el momento en el que se sabía que se identificaba con la persona de Jesús y que lo reconocía pública o privadamente como el Mesías, automáticamente quedaba desconectado, desvinculado de la sinagoga y lo expulsaba. Y ahora vemos al principal de la sinagoga postrándose ante Jesús, rogándole. ¿Qué es lo que le pasa a Jairo? ¿Cómo es que ha sido capaz, delante de todo el mundo que lo conoce, tragarse su orgullo y postrarse ante ese hombre que él mismo le prohíbe la entrada a su sinagoga? No sabemos si bíblicamente, porque como no hay ningún texto que lo corrobore, no me puedo aventurar a decir que Jairo también lo había hecho, pero lo más probable es que también Jairo en alguna ocasión tal vez expulsó a alguien de su sinagoga por decir que Jesús era el Mesías. No lo sé. La cuestión está en que este hombre está totalmente desesperado, sabe que toda su religión, sabe que todo su conocimiento de la Torá de Moisés en este momento no le sirve de nada, y tiene que postrarse ante Jesús, al que le han vetado la entrada en todas las sinagogas del país. Y el motivo lo dice en el verso 42, porque tenía una única hija, como de 14 años, que se estaba muriendo. Yo no sé cuántos de ustedes como padres o como madres habéis tenido un problema de salud con uno de vuestros hijos. Ojalá que nunca lo tengas, porque se te rompen todos los esquemas y te das cuenta que todo lo que sabes en un momento puntual no te sirve absolutamente de nada. Y yo no creo que haya un padre o una madre en el mundo lo suficientemente preparado como para encajar una noticia de una enfermedad, de la índole que sea, en la vida de uno de tus hijos. Eso es algo a lo cual uno no está preparado. Por supuesto, uno confía en el poder y en la gracia de Dios,
Pero Jairo estaba destrozado porque su niñita, su única hija de 12 años, se estaba muriendo. ¿Por qué esperó a que se estuviera muriendo la niña para ir a buscar ayuda? Bueno, así somos los seres humanos. Parece que mientras controlamos, parece que mientras podemos buscarnos la vida, si te he visto no me acuerdo. Pero cuando él recurre a Jesús y se postra y le ruega a Jesús que vaya a su casa a orar por su hija, es porque él sabe que su hija está muy, muy grave. A mí me recuerda esto cuando Marta y María, ¿se acuerdan? Cuando Marta y María le dicen, le mandan a decir al maestro: Señor, el que tú amas, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Ven pronto a orar por él. Efectivamente, estaba tan enfermo que en cuestión de pocos días Lázaro termina muriendo. A mí lo que me dice esta historia, a priori, es que la niña estaba muy, muy grave. Estaba en las últimas horas de vida, porque ahora vais a ver que cuando él llega a Jesús y le está comentando que su hija está a punto de morirse, al rato vienen con el jarro de agua fría y le dicen: no lo molestes más porque tu hija acaba de morir. Luego la enfermedad era efectivamente muy grave. ¿Qué tenía la niña? No lo sabemos. Pero dice que se estaba muriendo. La multitud le oprimía. Yo no sé cómo él fue capaz de llegar hasta donde estaba Jesús cuando había una multitud enorme, pero cuando uno está desesperado se busca camino donde sea. Si tiene que pisar a alguien, si tiene que empujar a alguien, si tiene que, lo que sea, lo hace con tal de llegar a aquel hombre que es el único que yo sé que me puede solucionar el problema que tengo en casa. Pero una mujer, y ahora como que se corta la historia y pasa a otra, pero vais a ver cómo guarda relación una historia con otra. Él ya por fin ha llegado a Jesús, ya ha llegado hasta los pies de Cristo, se postra ante los pies del Señor, ya por fin lo ha visto, ya por fin ha logrado decirle al maestro cuál es el problema que tiene y por el cual ha venido. Pero resulta que ahora una mujer, que ni siquiera la Biblia nos da su nombre, y esto es muy significativo, porque el nombre de Jairo sí nos lo dice, pero el nombre de ella no. Y dice que una mujer que tenía flujo de sangre, que hacía también 12 años, otra vez se repite el número 12. 12 años tenía la niña. 12 años lleva sufriendo esta mujer. Parece como que las cosas, ¿verdad?, comienzan a tener una cierta similitud. Dice que durante 12 años había tenido este flujo de sangre, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Es decir, ella recurrió a la ciencia médica de la época, evidentemente, tremendamente limitada, pero hizo todo lo que estaba a su alcance. Se ve que tenía dinero, tenía capacidad económica, invirtió su dinero en esa medicina, pero fue una pérdida de tiempo, porque dice que por ninguno había podido ser curada. Luego su enfermedad era incurable. No había posibilidad de que esta enfermedad desapareciera de su vida. Se le acercó por detrás. Jairo se acerca por delante porque él está puro, él es un rabino, él no tiene que esconderse de nadie, aunque ha tenido que superar muchas cosas, ¿verdad? El orgullo, el qué dirán, etcétera, etcétera. Pero él va de frente. Esta mujer no va de frente, estaba por atrás, porque sabe que como la descubra la multitud, que está inmunda y que va tocando a todo el mundo, la pueden matar a pedradas. Es que no es una broma lo que estamos hablando. Yo sé que hoy en día sería un disparate decir esto, pero en aquellos tiempos, una mujer inmunda que va tocando a todo el mundo, cuando ella sabe que tenía que aislarse de la gente y está haciendo todo lo contrario, la hubieran matado a pedradas, creedme. Y por eso ella va por detrás tratando de pasar desapercibida, y dice que cuando va por atrás toca el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Es impresionante, ¿eh? ¿Sí o no, hermanos? Tremendo, ¿no? ¿Sabéis que los judíos llevaban un manto que se llama el talit, que es el manto de oración, con el cual también se cubren? Y ese manto tiene unos flecos, ¿verdad? Tiene 8 hilos en cada esquina. 8, tenía que haberlo traído para que lo vierais, pero bueno, ya sé que lo conocéis. 8 hilos y 5 nudos. 8 y 5, 13. Más el valor numérico de la palabra talit, 613, para que cada vez que se pongan el manto o cada vez que tocan esos flecos, recuerden los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Cuando van a leer la palabra, cogen esos flecos, esos tzitzit, como se llaman, y tocan así la Biblia, la tocan, ¿verdad? Y van por la calle siempre tocándolos, y cuando un judío muere, lo entierran con su talit y cortan las esquinas, los tzitzit, y se los dan a la familia
porque ya esa persona ha partido a la presencia del Señor. Esa fue la esquina del borde del manto que David le cortó. ¿Se acuerdan a Saúl cuando estaba muerto? Si Dios te ha cortado, si ya Dios no tiene comunión contigo, yo lo voy a hacer literalmente. Y dice que le cortó los flecos de su manto. Y entonces, bueno, todos sabemos el resto de la historia. Después él se sintió mal porque lo había hecho, en fin. La cosa es que si Jairo estaba tan desesperado, a pesar del milagro que se acaba de producir de una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, esto a él le está causando problemas, porque el tiempo juega en su contra, porque él tiene prisa, porque cada minuto que pierda, su hija se va a enfermar más. Bueno, prueba de ello es que antes de pasar a esa historia, Jesús se detiene, para colmo, ahora se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Qué más da quién la ha tocado? No, pero él dice: yo he notado que ha salido virtud, que ha salido poder de mí. Dice que había una multitud que le apretaba. Sin embargo, alguien le tocó con fe, alguien le tocó con una actitud diferente. Y el Señor lo notó, porque dice que él notó que de su interior salió poder, en este caso poder sanador. Y entonces la mujer, viendo que no había podido pasar desapercibida, vino temblando, versículo 47, y postrándose a sus pies en un acto de misericordia, de clamor, le dice la causa por la que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer sabía que Jesús tenía el poder para decir: primero, me ha tocado una mujer, cosa que jamás se podía hacer. Segundo, me ha tocado una mujer que está impura, luego me ha contaminado. Esta mujer es digna de muerte. Y en ese momento, si Jesús hubiera dicho: apedreen a esta mujer, os aseguro que hasta sus propios discípulos hubieran tirado una piedra para matar a esta mujer por haber contaminado a su Señor, a su Maestro. Por lo tanto, ella está temblando, muerta de miedo, porque ella lo que quería era pasar desapercibida. Ella quería quedar oculta, recibir el milagro, recibir sanidad, callarme la boca, darme la vuelta y marcharme. Pero no lo he conseguido. Solamente he conseguido la sanidad, pero no he pasado desapercibida. Pero el Señor transmite calma, como siempre. A la mente atormentada, a la persona temerosa, el Señor siempre nos va a decir: tu fe te ha salvado, no temas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Un Dios que no viene a condenar, sino viene a salvar. Eres una mujer, me has tocado, estás inmunda, pero a mí eso no me afecta para nada, porque yo soy el Santo de Israel, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y a mí no me va a afectar, al contrario, yo soy el que te ha afectado y te he cambiado la vida, así que tranquila, no tengas ningún temor. Hay una oración en Israel. Yo me acuerdo que una vez en el Muro de los Lamentos, una noche cogí un libro, aquello está lleno de miles de libros, pero hay unos libros de oraciones, y concretamente abrí una página y hay una oración que los judíos hacen, si no todos los días, por lo menos muy a menudo, y dice: te doy gracias, Señor, por no haber nacido mujer ni gentil. Yo les digo lo que pone el libro, yo no tengo nada que ver con esto, yo no he escrito nada. Yo sé que decir esto a lo mejor en la calle, ¿verdad? Hoy en día diría: uy, qué machismo. Bueno, yo te digo lo que hay. Te doy gracias por no haber nacido mujer ni gentil. Esta mujer lo tenía todo en su contra. Era mujer, estaba inmunda y había tocado a un hombre públicamente, lo cual era digna de muerte según la costumbre de la época. Pero Jesús, ya digo, no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer fue sanada, esta mujer se fue a su casa contenta, bendecida, y lo que 12 años no había hecho la medicina, el Señor en un instante lo hizo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, todo es muy bonito, todo precioso, pero no te olvides que ahí hay un padre desesperado que está mirando, bueno, yo decía el reloj, al sol, diciendo: vamos, vamos. Y probablemente por dentro habría dicho: pero yo soy un rabino, yo soy un hombre. ¿Qué hace el Señor perdiendo el tiempo con esta mujer inmunda? Atiéndeme a mí, que yo soy el rabino, yo soy el importante. Esta no se merece nada. Pero el Señor le está enseñando una lección a Jairo, sin palabras. Tan importante es tu necesidad, Jairo, como la necesidad de esta mujer desesperada.
Aquí no hay categorías. No te voy a atender a ti mejor que a ella porque tú seas un rabino y porque ella es una mujer inmunda. Al contrario, tienes que aprender que tengo exactamente la misma intención de sanar y de ayudar tanto a estas personas como a ti. Ahora, Jesús podía haber hecho algo. Yo me preguntaba en estos días esto. Yo me acuerdo que una vez un hombre vino al Señor y le dijo: Señor, yo tengo un problema tremendo en mi casa, pero no hace falta que vengas a mi casa, sino di solamente la palabra y mi criado sanará. ¿Os acordáis de esa historia? ¿Quién no la conoce? Le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Y Jesús dijo: está bien, no hay problema, vete a tu casa. Esa enfermedad ha desaparecido. ¿Por qué no lo hizo con Jairo? Podía haberle dicho, ¿no? Estaba desesperado, estaba roto, estaba humillado, tenía el corazón hecho 1000 pedazos el pobre hombre, el tiempo corría en su contra. Le podía haber dicho: tranquilo, Jairo, vete a casa que la niña ya está sana. Y hubiera ocurrido el milagro. Pero sin embargo el Señor como que estira el tiempo. El Señor le está enseñando a Jairo que para él no hay tarde ni temprano, sino que el Señor tiene todo siempre bajo su control. Da igual si la niña está muriendo o la niña ha muerto, da exactamente igual. Yo estoy aquí y donde yo estoy hay poder, hay sanidad y hay victoria. Así que tranquilo. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras estaba pasando todo esto de la mujer, que si la sana, que si no la sana, que si me tocó, que si no me tocó, resulta que aún estaba hablando y vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle, versículo 49, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y ahí Jairo ya, ponte en su lugar. Con lo que le habrá costado luchar en contra de su religiosidad, del miedo al que dirán, del orgullo. Él que seguramente habría expulsado a más de uno de la sinagoga. Por fin llego, por fin me atiende, por fin lo hablo, por fin lo voy a llevar a mi casa. Y resulta que cuando ya lo tengo todo controlado y ya lo tengo ya todo a mi favor, resulta que me llega el jarro de agua fría de que mi hija acaba de morir. Y por eso le dicen, no lo molestes. Esa palabrita, no lo molestes, a mí tengo la sensación de que la dijeron como con doble sentido, ¿no? Como diciendo, bueno, total ahora, ni ni nadie puede solucionar el problema. Antes todavía habría posibilidad, porque sabemos que ha sanado a mucha gente, pero eso de venir y resucitar a una niña de 12 años, pues como que no. Así que no lo molestes. Otra vez me vienen las palabras de Marta y María a la cabeza cuando le dijeron al Señor, después de 4 días, después de haberle llamado, si tú hubieras estado aquí. ¿Se acuerdan? Cuando te mandamos a llamar, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le están diciendo? Tú eres el culpable. Yo te llamé. Yo clamé a ti. ¿No dices la palabra clama a mí y yo te responderé? Pues en mi caso no funcionó, porque yo clamé, yo te busqué, yo te dije lo que estaba pasando y resulta que ahora llegas y mi hermano ahora es un cadáver. Si hubieras estado aquí, esto no habría ocurrido. Hay gente que está peleada con Dios, incluso creyentes, están enfadados con Dios por lo que le pasó o por lo que le está pasando y no entienden que hay momentos en los que Dios nos lleva hasta el límite de nuestras fuerzas para demostrarnos que no importa el tiempo, no importa lo difícil o lo cerrada que esté la situación. Para Dios, repito, no hay nada imposible. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero ¿cuál es la palabra del Señor? No temas, no te vengas abajo, Jairo. Has empezado bien, has venido, has clamado, tranquilo, no temas. Cree solamente y será salva. Otra vez el Señor le da una esperanza. Otra vez el Señor, en medio de la angustia y del dolor y de la desesperación como padre, le transmite esa confianza. Fíjate quién te está diciendo, mirándote a la cara, no temas, cree solamente, tu hija será salva. Ya solamente con eso, ya podemos estar aquí 2 horas más, atiende a todos los que quieras, ora por todos los ciegos, paralíticos, mudos, endemoniados. Si tú me has dicho que no tengo que tener miedo, que mi hija va a ser salva, yo ya estoy tranquilo. ¿No deberíamos de actuar nosotros así, queridos hermanos? Cuando leemos las promesas del Señor, cuando leemos la Biblia, en nuestra situación, en nuestra enfermedad, en nuestro conflicto matrimonial, económico, de la índole que sea, no deberíamos de tener en mente esas palabras, no temas, tranquila, no te preocupes, cree solamente, todo va a cambiar, yo tengo todo bajo control. No debería ser más que suficiente leer una promesa para decir, tranquilo, no pasa nada, el Señor va a actuar conforme a su poder, ¿verdad?
Entonces dice que fueron a la casa, versículo 51. No dejó entrar a nadie consigo. No eran dignos de ver un milagro. Ustedes han dudado. Ustedes han tirado un jarro de agua fría a Jairo cuando tenían que apoyarlo. Así que ustedes se quedan fuera porque ustedes no son dignos de ver esta manifestación del poder de Dios que está a punto de manifestarse. Cuidado cómo hablemos, cuidado cómo hablemos, cuidado cómo opinemos de una situación, porque el Señor te puede decir, ¿sí? ¿Eso crees? ¿Eso has dicho a tu hermano? ¿Eso le has comentado por un WhatsApp a tu hermana? Ahora te quedas aquí y no vas a ver la gloria de Dios. La van a ver otros y te la van a contar, pero tú no la vas a ver ni vas a ser partícipe de eso. Ustedes han tirado un jarro de agua fría a Jairo, entonces ustedes se quedan fuera y solamente 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, como habitualmente era, la madre y el padre, entraron. Cuando llegan a la casa, verso 52, todos lloraban y hacían lamentación por ella. Saben que había gente que por dinero iba a los funerales a llorar. Las plañideras, gente que no tenía nada que ver con el cadáver. No era ni pariente, ni amigo, ni nada, sino trabajaban. ¿En qué trabaja? Yo en llorar en los funerales. Mira, se me ha muerto un sobrino, un primo, un perro, un vecino. Y si sí, ¿cuánto cobras? Pues tanto por hora. ¿Quieres que llore con gritos, sin gritos? ¿Me tiro de los pelos? ¿Cómo hago? Eran gente profesional, iban de funeral en funeral, de cementerio en cementerio, llorando por los cadáveres, por los enfermos, por la gente muerta. Y era su trabajo, era su profesión. Y ya estaban allí. Oye, no habían pasado ni 15 minutos y ya estaban allí los que venían a llorar por la niña que recién había muerto. Todavía su cuerpo estaba caliente, pero ya estaban allí llorando y lamentándose. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Fíjate el concepto. No molestes al maestro que la niña ha muerto. Eso es lo que le acaban de decir a Jairo. Pero lo que yo te digo es que la niña está durmiendo. Tenemos que tomar una decisión muchas veces en la vida. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que dice el periódico o a lo que dice Dios en su palabra? Porque según esto va mal, ¿eh? Y según esto, este país se va al garete. Y según esto, no hay remedio. Y según esto, dice esto y aquello. Y la gente se derrumba porque se creen todo lo que oyen y todo lo que se comenta. Sin embargo, cuando llegan a la palabra de Dios, la cuestionan y dicen, bueno, sí, pero no está muerta, Jairo. Eso es lo que a ti te dicen. Y la gente está reaccionando conforme a su creencia. Creen que está muerta, que no hay remedio, que no hay solución. Y por eso te transmiten su miedo, por eso te transmiten su dolor y por eso están llorando. Pero yo te digo que la niña va a resucitar, así que tranquilo, no pasa nada. Cuando el Señor entró, dice la Biblia, versículo 53, esto es terrible, ¿eh? Yo no sé en la eternidad, cuando llegue el día del juicio, este grupo de gente que aparecen ahí en el verso 53, yo creo que se les va a caer la cara de vergüenza cuando vean sentado a aquel que dijo, tranquilo Jairo, no te preocupes, la niña no está muerta, está dormida. Yo no sé cómo se les va a quedar la cara a estos que dice que se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Se burlaban de él. Siempre ha habido gente que se ha burlado. Se burlaron de Jesús en la casa de Jairo. Se burlaron de aquellos que hablaban en otras lenguas el día de Pentecostés. ¿Os acordáis? Decían, no, estos están borrachos, están ebrios y tal. Siempre vendrán los burladores. Ya se burlaron de Noé y se han burlado de la iglesia a lo largo de la historia. Tal vez por eso se inventó el famoso refrán, el que ríe último ríe mejor. No lo sé. Pero lo que está bien claro es que siempre ha habido gente que vienen a burlarse, vienen a menospreciar, vienen a cuestionar el mover de Dios. Pero el Señor dice que la tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. En otro evangelio empleó las palabras en arameo, talita kumi. En arameo, talita kumi, levántate, niña, muchacha, levántate, ¿no? Jesús hablaba en arameo. Y eso fue lo que le dijo a la niña, levántate. Niña, levántate. Volvió su espíritu, inmediatamente se levantó y mandó que le diesen de comer. A mí esto me llama la atención. ¿Será que la niña no comía adecuadamente? ¿Será que la niña tenía problemas de anorexia? Porque resucitar a un muerto y decirle al momento que coma, probablemente
A lo mejor los padres se habían olvidado de que esta niña hacía mucho tiempo que o no se alimentaba bien o estaba comiendo muy mal. Entonces hay que cambiar las cosas en el hogar. Mucha sinagoga, mucho culto, mucha predicación, mucho de cara a la galería, pero a esta niña le tienen que dar de comer y la tienen que atender. Porque en la Biblia comer es tener amistad, tener comunión. No se olviden que grandes enseñanzas de Cristo se dieron alrededor de una mesa. Y muchas cosas que el Señor enseñaba, las enseñaba con un plato de comida delante. Y no se olviden ustedes que hasta los grandes negocios y los grandes ricachones del mundo a veces se van a un gran restaurante y alrededor de una buena comida firman un contrato multimillonario que puede cambiar sus vidas o la vida de otra gente. Así que eso de darles de comer es mucho más que decir, bueno, dale un bocadillo, una tortillita y que la niña siga su vida normal, sino atiéndanla, por amor de Dios, atiendan a esta criatura, denle de comer. El darle de comer implica tiempo, implica el poner un plato, recoger un plato, hablar cómo estás, cómo no estás, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que también vigilemos nuestra vida de puertas para adentro, ¿sí? No solamente de puertas para afuera. Vigila tu vida, vigila tu alimentación. Por cierto, ¿estáis comiendo bien? No sé qué es lo que consideráis, amén, comer bien, pero hay cristianos que comen basura y se alimentan muy mal. Y yo creo que es bueno que también cuidemos el aspecto físico, porque la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides que el cuerpo no es tuyo, querido. No te olvides que tú no eres el propietario de tu cuerpo. El cuerpo es la cáscara, el caparazón donde mora el Espíritu de Dios. Y tienes que cuidar tu salud, tus horas de sueño, lo que comes, lo que no comes, etcétera, etcétera. Darles de comer a esta criatura. Entonces dice que le dieron de comer y sus padres se quedaron atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. A mí me llama muchísimo la atención las dos historias que se cuentan en este pasaje. Primero, Jairo desesperado que se atreve a ir a Jesús a pesar de sus prejuicios religiosos, a pesar del orgullo como rabino, etcétera, etcétera. Él logró vencer muchos obstáculos para ir hasta donde estaba Jesús. Y tú tendrás que vencer obstáculos a lo largo de tu vida. A veces son prejuicios denominacionales, a veces son actitudes de burla, de menosprecio, etcétera. Tú tienes que aprender a superar tus obstáculos. Ayer estaba viendo, por ejemplo, el campeonato del mundo, ¿verdad? Y hay esas carreras impresionantes donde hay saltos de vallas, donde hay obstáculos. Y no solamente es correr, sino es saltar obstáculos. Y saltas el obstáculo, pero hay que seguir corriendo. Y corres y te encuentras otro obstáculo. Y al final, si llegas el primero, te llevas la medalla, te llevas el galardón. En la vida cristiana es igual. No solamente es cuestión de correr, sino también a veces hay que saltar obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que se te están presentando en tu crecimiento como creyente? Tienes que reconocer cuáles son tus obstáculos y prepararte adecuadamente para poder superarlos y que esos obstáculos sean una forma de ver la gloria y la manifestación de Dios en tu vida, ¿verdad? Llegó hasta donde estaba el Señor, pero el tiempo se detuvo porque Jesús tuvo que atender a otra mujer también necesitada como él. Pero en ese compás de espera, el Señor no lo abandonó. Fíjate que los pasos fueron: estoy desesperado, mi hija se me está muriendo, pero voy hasta donde está Cristo. Vence los obstáculos, se traga su orgullo, llega hasta donde está el maestro, habla con él, se desahoga, le cuenta al Señor, pero no pasa nada. La niña se sigue muriendo. El Señor no se mueve. Ya te he dicho mi problema, pero aquí todo sigue igual. Aparentemente todo sigue igual. Pero cada paso que des en fe son pasos que te acercan a la bendición y a la victoria en Cristo Jesús. No estás igual que antes. Antes estabas solo en casa, llorando, amargado, preocupado, viendo a la niña que se va, que se muere. Pero ahora estás en otra etapa de tu vida, Jairo. Ahora estás al lado mío, ahora me has visto, me has oído, ya te has desahogado, ya sé cuál es tu problema. Y aunque aparentemente todo sigue igual, no todo sigue igual. Porque cuando tú oras y clamas al Señor y haces lo que Jairo hizo, pedirle al Señor: mira, este es mi problema, mi vida, mi hija, mi situación. Ya no estás igual que antes, ya has orado. ¿Y qué dice la Biblia? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará.
El Señor no se ha ido, sino que ya estás con el Señor, ya tranquilo, ya llegué a la meta, ya estoy con Cristo. Ahora el tiempo no lo controlo yo, ahora el tiempo lo controla Él. Pero yo sé que mientras yo esté con Él y a donde Él vaya yo lo sigo, ya lo pueden interrumpir 20,000 personas que ya lo tengo, ya llegué a la meta. Y tú ya has llegado a la meta, hermana. ¿Sabes cuál es la meta? Haber conocido a Cristo. Ya lo tengo a Él. Sí, pero tengo este problema con el hijo, con el marido. Sí, pero eso es secundario. El objetivo era conocerla a Él, estar en Él, tenerlo a Él conmigo. ¿Ya lo tienes, sí o no? Pues ya está. Ya todo lo demás se va a ir dando poco a poco en el tiempo que ya no controlas tú, sino en el tiempo que controla el Señor. Aparentemente todo se echó a perder. Aparentemente las cosas van de mal en peor. Pero esas son las cosas que se ven por fuera. Pero tenemos que aprender a desarrollar nuestra visión espiritual. Porque es verdad que humanamente hablando las cosas van a peor. He llegado a Cristo, ya hablé con Él, no me ha dicho nada, no viene a mi casa, encima mi hija se muere y digo, bueno, pero entonces he orado y ahora resulta que mi hijo está peor que antes. Y entonces, ¿para qué oré? ¿Saben que yo conocí una vez a un pastor que me dijo, cada vez que oro, a veces por lo que oro se pone peor la situación antes que haber orado? Digo, sí, a veces es así. A veces oras por un hijo, por el marido o porque lo que sea, y parece como que la cosa empeora. Y yo le dije en mi ignorancia, bueno, pero eso es normal. Eso ha pasado muchas veces. Mira, José tuvo unos sueños tremendos y de los sueños lo metieron en una cárcel. Mira, Jairo, tengo al Señor, le cuento mi problema y se me muere la hija. Mira, Marta y María, llamo al Señor y resulta que en vez de venir, viene tarde y encima mi hermano se muere. Eso pasa muchas veces. De la acción como que vas a la muerte. A una parada en la que dices ni para atrás ni para adelante, ni siento, ni veo, ni nada. Pero estoy con el Señor. Y si estoy con el Señor, todo va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no temas, sigue creyendo. Sigue creyendo, no tengas fe para unas cositas y después te viene un problema mayor. Porque ¿saben qué, hermanos? Si Jesús hubiera ido al momento a la casa de Jairo, hubiera sido una sanidad más. Gloria a Dios, ¿no? Una sanidad más. Pero Jesús no quería que en la casa de Jairo hubiera una sanidad más, sino un milagro que sorprendiera tanto al rabino como a toda la comunidad. Y lo mejor es hacer aquí un milagro muy grande, para que, aunque a mí no me dejen entrar a predicar en las sinagogas, y aunque a mí me echen de todas las sinagogas y no me quieran, todo el mundo sabrá que a la hija del rabino la resucitó el Señor Jesucristo. Así que muchas veces el problema parece que se nos va de las manos para que el control no lo tengas tú, sino que el control lo tenga el Señor. Y cuando el Señor tiene las llaves y el control, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Nunca nadie podía haberle dicho, Jairo, eso es mentira. Tu hija no murió, tu hija no estaba enfermo. Él era un testimonio viviente. Yo no sé lo que pasó con la vida de Jairo. Yo no sé si lo vamos a ver en la gloria cuando lleguemos, no tengo ni idea. Yo no sé si vamos a ver a la niña en la presencia del Señor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ese día el Señor le mostró a Jairo y a todos los que estaban allí presentes que para el Señor no hay imposible, como tampoco en tu vida tienes que poner el cartel de imposible o de demasiado tarde, porque ya esta situación se ha ido de las manos. El Señor sabe lo que hace, y vengas de frente o vengas por atrás o tengas un problema de una índole o de otra índole, el Señor sabe lo que hace. Prepárate para recibir cada día la bendición de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Gloria a Dios. Qué historias tan hermosas, ¿verdad? Cómo se goza uno cuando lee estos pasajes, cuando ve estos milagros. Uno dice, Señor, qué grande tú eres, Señor. Aleluya. Ahora tú dirás, yo no soy esa mujer, yo no soy ese rabino llamado Jairo, pero no importa. Los personajes cambian, los lugares cambian, pero el Señor es el mismo. Y tu necesidad se la puedes presentar en este momento al Señor con la misma fe de Jairo
con la misma fe y confianza de aquella mujer con flujo de sangre, porque el Señor te ama y te conoce a ti en tu necesidad y quiere bendecirte y sorprenderte, porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios.